La olla hirvió en el fondo de la cocina, y ese sonido, constante y familiar, parecía marcar el compás del lugar donde Esteban había aprendido a medir la vida, entre el mostrador y la puerta de la carnicería de su padre. Era mediodía y la calle olía a pan recién hecho, a humo de leña de la fonda de la esquina, a sudor del esfuerzo y a una mezcla de limpiador y especias que no necesitaba más detalles para ser reconocida por cualquiera que hubiera crecido allí. Esteban tomó un sorbo de su taza, notó otra vez ese peso antiguo en el pecho, como si su propio cuerpo recordara tantas ocasiones en las que había callado para no añadir un problema al ya existente. Tenía 27 años y un diario del abuelo enrollado en la última balda de su habitación, donde había garabateado pequeñas sentencias sobre la dignidad del trabajo. Hoy esas palabras resonaban distinto. El oficio era un orgullo, pero su cabeza se llenaba de fórmulas, de experimentos fallidos, de artículos leídos a la madrugada en la luz azulada de su computador. Antes de empezar, quédate hasta el final, suscríbete, activa la campanita y deja like si esta historia te toca. Esteban, ¿vas a ayudar hoy o vas a quedarte viendo esos experimentos extraños tuyos?, preguntó su padre desde el mostrador, con la voz rota por años de madrugadas y del corte preciso del cuchillo. No había dureza gratuita en su tono, había costumbre, orgullo y la inquietud de quien sabe que su esfuerzo es la base de la casa. Esteban apartó la mirada de la ventana. Afuera, un camión descargaba cajas de verdura, y un niño cruzó corriendo con una pelota pegada a la espalda. Dentro, la rutina bordía las horas, clientes que saludaban por su nombre, el timbre que anunciaba pedidos, el silencio breve entre cortes cuando el trabajo pedía concentración. Se levantó, dejó la taza en el fregadero y fue al mostrador. «Hoy tengo que terminar una revisión para la presentación», dijo con la voz baja, como pidiendo permiso para apartarse de un camino que sabía bien. «Es la oportunidad de entrar a la especialidad, papá. Es importante». El padre torció la boca. No fue un gesto de desprecio, sino el gesto de quien mide riesgos en viejas monedas. «¿Y qué pasa con la carnicería si tú no estás?», fue simple y directo. Su pregunta recogía el historial de sacrificios. El negocio era el sustento, y cada ausencia se sentía en el bolsillo y en la fatiga de la familia. Había noches en que el padre se quedaba hasta tarde planificando compras o acomodando cuentas, y el orgullo que eso le daba a Esteban era una llama que no quería apagar. La madre, desde la cocina, dejó caer una cucharada de sopa en su plato y miró a su hijo con una mezcla de ternura y preocupación. Ella había visto, en tantos amaneceres, la cabeza de Esteban inclinada sobre libros recomponiéndose tras una noche de insomnio. Sabía del brillo en sus ojos cuando hablaba de ideas, de la manera en que su mano se movía como si pintara fórmulas en el aire. Pero también sabía que la carne puesta en la mesa no se compra con ideas, se compra con manos firmes y jornadas largas. Su papel siempre fue servir de puente entre esos dos mundos. «No siempre hay que elegir entre una cosa y la otra», murmuró ella, con la voz que había arreglado heridas menores desde que su hijo tenía 5 años. «Hablemos, Esteban, antes de que el orgullo nos gane a los dos». Afuera, un vendedor pasó anunciando con voz ronca: «Lúcuma, tomates, todo fresco». Dentro, el tiempo se alargaba. Esteban tomó el delantal pero no lo ató. Su cuerpo sabía los movimientos del lugar, pero su mente estaba en el monitor de la noche anterior. Gráficos, referencias bibliográficas, el esqueleto de un proyecto que él imaginaba convertida en algo capaz de cambiar la forma en que las cosas se hacen en su ciudad. No para hacerse rico, pensaba, sino para demostrar que había otro camino posible, uno que no traiciona el valor del trabajo manual, pero que ofreciera una opción extra, una forma de dignificar el oficio desde la ciencia. En la tarde, cuando el sol mojaba las paredes de los edificios vecinos con un tono naranja, Javier apareció en la puerta con una mochila a la espalda y una sonrisa que siempre llevaba la conveniencia de no tomarse la vida con excesiva solemnidad. «¿Así que hoy te convertirás en el científico del barrio o en el cortador número 1?» preguntó, dejando la broma en el aire como quien no quiere ocupar espacio en la tensión. «Voy a ver si termino la inscripción», respondió Esteban con cautela. «Pero si papá se da cuenta, no sé, no quiero que piense que lo dejo». «No lo dejas», dijo Javier. «Lo que haces no borra lo otro. Además, si ganas, ¿quién te va a molestar por estudiar?» Un hilo de humor, pero con verdad.
A veces, la victoria hace que los otros te miren distinto y por fin te crean. El proyecto que Esteban llevaba en la mochila intelectual era modesto en apariencia, una propuesta para optimizar procesos de conservación y manejo en pequeños comercios, pensada para que no fuera necesario invertir grandes sumas en infraestructura, sino adaptar recursos con conocimiento y creatividad local. Sus noches habían sido de pruebas con aditivos inocuos, de recolección de datos en la carnicería con la discreción de quien no quería despertar sospechas, de registrar temperaturas, tiempos y la experiencia de clientes con un cuaderno donde, entre cuentas del abuelo y frases sueltas, había apuntes sobre logística y química básica. Carla entró en su vida en una clase optativa de estadística aplicada. Era directa, segura, con esa manera de hablar firme y despejada que no andaba con paños tibios. Para Esteban fue, al principio, una compañera con quien intercambiar cifras. Después se convirtió en espejo y desafío, la que no solo veía problemas, sino soluciones. Cuando lo escuchó hablar de la carnicería, su interés no fue de lástima, sino de curiosidad. ¿Y por qué no lo pruebas con un prototipo pequeño?, le dijo una tarde en la biblioteca, mientras su laptop proyectaba líneas azules sobre la mesa. No dejes todo para después. Si lo haces bien, el jurado entiende el contexto, y lo hablas desde la realidad. Eso fue lo que lo empujó realmente, el permiso implícito de alguien que creía en su trabajo. Con Carla como aliada, las noches pasaron a ser menos solitarias. Se reunían en cafeterías, discutían variables, hacían listas de materiales y Carla le exigía que cada afirmación tuviera soporte. Era exactamente lo que Esteban necesitaba, rigor afectuoso que no lo dejara navegar en la bruma de la intención sin anclas. Pero la tensión con el padre no se disolvía. Hubo un día en el que un cliente mayor preguntó por Esteban y lamentó no verlo en el mostrador. El padre lo miró con esa mezcla de decepción y cansancio que dolía más que un reproche explícito. Se cruzaron palabras ásperas. «No puedes estar siempre con la cabeza en los libros», dijo el padre una noche después de bajar la persiana del local. «Esto es lo que nos mantiene. Si todo lo que quieres es irte a una universidad que no paga cuentas, no voy a permitirlo». Esteban sintió el peso literal en el pecho, esa vieja metáfora que ahora se hacía carne. Una cadena de expectativas, de obligaciones, de nombres de proveedores que no esperaban mañana. Abrió la boca para decir que no quería irse, que su proyecto era una forma de volver con algo más, pero las palabras se enredaron. Eligió en su lugar la noche de la cocina, la mesa con platos que olían a comida caliente y a paciencia, y la voz de su madre que suavizaba. «Dile cómo te sientes», insistió ella casi suplicante. «No permitas que el miedo decida por ti». Hablar con su padre fue una empresa de larga data. Los silencios entre ellos se habían vuelto espacios en los que se alojaban tantas historias no contadas que cabían como un edificio. Cuando por fin Esteban habló, dijo menos de lo que sentía y más de lo que tenía preparado. Mostró una hoja impresa con el resumen del proyecto, explicó cómo podía ayudar a los pequeños comerciantes a reducir pérdidas, a organizar mejor los recursos, a ahorrar energía. Había en su voz la mezcla de vergüenza y esperanza de quien muestra un esqueleto esperando a ser revestido por la aceptación del otro. El padre tomó la hoja, la leyó con el ceño fruncido. No fue una reacción inmediata de orgullo ni de rechazo, fue la reacción de un hombre acostumbrado a medir todo en billetes y horas. Al final soltó un suspiro, un sonido que podía ser derrotado o rendido, no estaba claro. «Si vas a hacer esto», dijo, y su voz se hizo más baja, «hazlo con ganas. Pero no pienses que voy a dejar la carnicería. Si necesitas apoyo, lo hablaremos, pero que no se te olvide de dónde vienes». Esa última frase quemó y reconfortó a la vez. ¿De dónde vienes? Era el ancla que tanto amaba y, a la vez, la piedra que él temía tirar por la borda si se lanzaba al agua. Decidió entonces no pedir permiso, sino demostrar. Se propuso que el proyecto, hecho y presentado, hablaría por él. No sería una traición, sino una ampliación. El legado no se perdería, se ofrecería una nueva forma de honrarlo. Los días siguientes fueron una carrera de precisión. Esteban alternaba las mañanas en la carnicería con las noches de laboratorio improvisado en la cocina de su casa. Tomaba muestras, nada gráfico, solo registros. Anotaba, usaba la vieja báscula del abuelo para medir variables y daba forma al prototipo con los recursos que tenía a mano.
Javier se encargaba de las partes más prácticas: imprimir materiales, ayudar a montar presentaciones, generar contactos para una prueba piloto. Carla afinaba la exposición, le ayudó a preparar la presentación oral, a contar la historia que había detrás del proyecto y a convertir datos en narrativa conmovedora. En una ocasión, cuando la presión era casi insoportable, Esteban se sentó en el parque frente a la universidad y abrió el diario del abuelo. En una de las páginas, con caligrafía inestable, el abuelo había escrito: «El oficio enseña el cuerpo, la curiosidad el alma». Esteban dejó que esas palabras se le pegaran a la piel como una segunda memoria. Era cierto que la carne del oficio le había enseñado disciplina, orden, la mecánica de la honestidad, pero la curiosidad le daba algo que no sabía cómo medir con dinero: un pulso de posibilidad. La inscripción al certamen tuvo una ventana breve. Esteban supo la fecha por un correo que llegó a su bandeja justo cuando cerraba la carnicería una madrugada. Lo miró con manos temblorosas. Era la oportunidad de mostrar lo hecho. Tenía que presentar un prototipo y defenderlo ante jurado profesional. El problema, claro, era que la mayor parte del proceso coincidía con la época de cosecha, cuando la carnicería no podía quedarse sin manos. Esa noche no durmió. Pensó en maneras de arreglar horarios, de hablar de nuevo con su padre, de buscar apoyo de alguien que entendiera las implicaciones. Pensó en renunciar si lo que pedía era que abandonara el compromiso con la casa. También pensó que no podía dejar pasar lo que podía ser un trampolín para cambios concretos en la comunidad. Alzó la vista al techo de su habitación y la luz azul de la pantalla se proyectó como una promesa fría sobre su cara. A la mañana siguiente, mientras los clientes llegaban y el padre contaba monedas, Esteban aprovechó una visita de preparación. Le pidió a su madre que hablara con su padre, que lo ayudara a reorganizar algunos turnos. Ella aceptó. Fue una pequeña alianza silenciosa que enmascaraba un temor grande: la posibilidad del fracaso. Pero no se trataba solo de ganar un premio. Se trataba de probar que su idea funcionaba y que la familia podía mirar la innovación con menos sospecha y más curiosidad. Carla propuso una prueba piloto en la carnicería una semana antes del certamen. Sería discreta, con clientes voluntarios, sin alterar la rutina. El padre, al principio reacio, terminó aceptando al ver en los ojos de su hijo la determinación que antes creía capricho. Probablemente lo hizo porque sabía que un modo seguro de perder a un hijo sería prohibirle respirar. Así que permitió, con reticencia, que el experimento se hiciera en su propio terreno. La primera prueba fue un pequeño terremoto de emociones. Esteban mezcló su conocimiento con la costumbre de los años. Colocó sensores simples en cajas, midió tiempos, organizó los productos de modo más ergonómico y aplicó sus pequeñas mejoras de conservación. No hubo milagros, hubo sí señales de que algo podía cambiar. Menos desperdicio, clientes que notaron un ajuste en la frescura, su madre que, en secreto, sonrió y dijo que aquello ayudó a las cuentas. Su padre pasó una noche sin demasiada queja. No fue un aplauso inmediato, pero fue el reconocimiento de que la intención no era destruir sino complementar. A medida que el certamen se acercaba, la lista de pendientes crecía. Pulir la exposición, revisar datos, preparar respuestas a preguntas incómodas. Javier imprimía carteles, buscaba piezas para el montaje, llamaba a contactos. Carla exigía que no se permitieran excusas. El ensayo general fue en el pequeño comedor de la casa, con la madre de espectadora crítica y los hermanos Julia y Daniel como público susceptible al orgullo fraterno. «No te pongas nervioso», dijo Lucía, la hermana menor, con esa confianza que confía en los que aman sin medir consecuencias. «Tú sabes esto, es tu historia, papá la conoció, lo sabe». Lucía siempre veía las cosas con una inocencia que no evitaba la claridad. Su apoyo, pequeño y decidido, era otra cuerda que sostenía la esperanza de Esteban. En el ensayo, su voz tembló apenas en 2 puntos. En la primera introducción, al hablar de la carnicería y del abuelo, y en la última pregunta, cuando un posible jurado imagina un negocio y pregunta por números reales. Carla lo sostuvo con la mirada, con notas en la mano, con una frase lista para cerrar cada brecha. La noche antes de la presentación, Esteban no durmió. Se sentó en la cama, con el diario del abuelo sobre las rodillas, y escribió una carta que no pensaba enviar.
la carta en la que explicaba por qué su sueño no era el abandono, sino la expansión. La dejó en el cajón de la mesa junto a una llave vieja de la carnicería. Era un gesto privado, una promesa para sí mismo. El día llegó con un cielo claro y esa luz que parecía obligar a las sombras a retroceder. En el auditorio, el murmullo de otros participantes se mezclaba con el sonido seco de las pizarras. Sillas. Esteban movía las manos, repasaba mentalmente el guión que Carla le había hecho escribir y rehacer 100 veces. Javier le dio un apretón de hombros que era más que un gesto, era un recuerdo de todas las madrugadas compartidas. Su madre lo miró desde la última fila con los ojos hinchados de quien no sabía si iba a llorar de orgullo o de miedo. Su padre no estaba sentado entre el público. Había prometido no ir para no influir y la discreción, en este caso, era una prueba de respeto. Subió al estrado. Los focos calientes le dieron en el rostro y por un segundo la luz azul del monitor volvió en su mente. Respiró hondo. Empezó hablando de su barrio, de la carnicería, del abuelo. Habló de la dignidad del trabajo manual y de la posibilidad de acompañarlo con conocimiento. Habló con voz clara, con la seguridad que dan las horas de ensayo y la verdad de la experiencia. Mostró el prototipo, explicó la metodología y presentó números moderados, honestos. Contestó preguntas con datos y con ejemplos de su prueba piloto en la carnicería. Uno de los jueces, un hombre de voz templada, posó su mirada en él y dijo: «Interesante enfoque. ¿Cómo escala esto para negocios con recursos aún más limitados?» Esteban explicó la modularidad del sistema, la forma en que se adaptaba sin requerir grandes inversiones y añadió la parte que había aprendido con su madre, el valor del tiempo humano, de la formación en sitio. Contestó y cuando terminó, la sala aplaudió con la politez del final de una exposición. No fue un aplauso ensordecedor, pero sí el reconocimiento de que había allí, en esa mezcla de barrio y ciencia, una propuesta que merecía escucharse. Al salir del auditorio, su teléfono vibró. En la pantalla, una notificación. Tu proyecto ha sido preseleccionado para evaluación final. Su corazón dio un salto que no correspondía al ritmo del teléfono. Todo el cansancio, todo el miedo, se transformó en un brillo nuevo. Llamó a Javier, que celebró por él como si hubiera ganado ya. Carla lo abrazó con la firmeza de quien sabe que la labor no termina, pero que el paso dado vale oro. La familia se enteró lentamente. La madre lloró en la cocina, una mezcla de alivio y felicidad que no exigía palabras. El padre, cuando se lo dijeron, no mostró el gesto que muchos esperaban. Lo miró largo y finalmente le apretó el hombro con tal fuerza que la señal fue inequívoca. Este era un gesto de orgullo que no se pronunciaba con facilidad, pero que significaba más que cualquier elogio hablado. Sin embargo, la historia no terminaba allí. La preselección abría la puerta a la evaluación final, a un jurado que decidiría no solo por números, sino por impacto y proyección. Había entrevistas por delante, ajustes al prototipo, la logística de presentar un proyecto ante inversionistas y posibles aliados. Más importante aún, había que enfrentar el rumor del barrio. Algunos miraban con sospecha. Otros con admiración. Y la pregunta que quedaba flotando era si aquello podía transformar no solo su vida, sino la dinámica del negocio familiar. Esa noche, en la mesa, el padre habló más tiempo que de costumbre. No con sermones, sino con historias de su propio padre. Pequeñas lecciones de resistencia y de orgullo que ahora sonaban como ofrendas. Le dijo a Esteban, casi en confidencia, que el trabajo no era una prisión, sino un lugar de honor. Y que ver a su hijo pelear por algo propio le había limpiado la mirada de los años. Esteban, por su parte, aprendió otra lección. La valentía no siempre llega con gritos. A veces es una conversación larga, una prueba compartida, el permiso que se gana con hechos más que con discursos. Y la reconciliación con su padre fue, en muchos sentidos, el verdadero premio hasta entonces. Pero la preselección lo llevaba más lejos. Ahora faltaba enfrentarse al último tramo, donde la presión sería mayor y donde ya no bastaría con buenas intenciones. En la madrugada previa a la notificación final, Esteban caminó por la calle desierta y se apoyó en la baranda de la plaza.
Respiró el frío que venía de la ciudad y sintió, otra vez, ese peso en el pecho que ya no era solo miedo, sino la sensación de llevar algo grande. Abrió el diario del abuelo y leyó la frase que más repetía. No se trata de renunciar a la mesa, sino de ampliar la cena. Sonrió, guardó el cuaderno y se prometió que, gane o pierda, daría todo. Había aprendido a hablar con su padre, a encontrar aliados, a armar dos mundos que, a primera vista, parecían incompatibles. Cuando la luz del alba comenzó a asomar, su teléfono sonó de nuevo. Era la notificación que podía cambiar los próximos años de su vida. Esteban sintió que el tiempo se estiraba como una película lenta. El dedo tembloroso tocó la pantalla y el mensaje apareció. No era aún el anuncio del veredicto final. Era la confirmación de que tendría que presentarse ante el jurado para la ronda definitiva. La ciudad giraba en su rutina, pero para él se abría una puerta. El desafío ahora no era solo técnico, era el momento de explicar, en voz clara, por qué su idea merecía apoyo. Era el momento en que la familia se vería obligada a mirar la posibilidad de algo distinto. Y mientras cerraba la puerta de su casa para salir, se encontró con su padre en el umbral. No hubo grandes discursos. El padre le dio la llave vieja que siempre guardaba en el cajón, la misma que ahora sostenía Esteban con las palmas sudadas. «No me falles», dijo el padre, y en esa frase hubo una mezcla de petición y bendición. No era un permiso, era una prueba de confianza. Esteban asintió. Afuera, la mañana lo esperaba con ruido y promesas. Tenía que prepararse, había entrevistas, demostraciones y la necesidad de convertir una idea en una historia. Que otros comprendieran y quisieran apoyar. Se subió al micro, con la mochila al hombro, llevando consigo la parte más portátil de su vida, el cuaderno, la memoria del abuelo y esa sensación nueva de que la verdad que había descubierto en su trabajo podía transformar vidas si alguien le daba la oportunidad. Las siguientes horas serían frenéticas. Ajustes de último minuto, llamadas a proveedores, una entrevista con un periodista local que quería cubrir la historia del joven del barrio que mezclaba tradición y ciencia. Cada notificación en su teléfono era un pequeño tambor en el pecho. Carla lo acompañó hasta la entrada del edificio donde tendría la evaluación final. Javier quedó a cargo del local por si acaso. Su madre les preparó comida para llevar. El padre, por primera vez, se quedó en el mostrador con la seguridad de que su hijo no se iba a perder en la ciudad. En el hall del edificio, el móvil vibró con otra notificación, la dirección de su sala, el nombre del jurado, el horario exacto. Esteban respiró hondo y recordó la cara de su abuelo al hablar de dignidad y curiosidad. Entró. La puerta se cerró detrás de él como si marcara el inicio de una nueva etapa. Afuera, la vida seguía su curso, el barrio con sus humores cotidianos. Adentro, la luz blanca del pasillo le dio la sensación de que todo era más pequeño y al mismo tiempo decisivo. El reloj marcó la hora. El jurado lo recibió con esa formalidad que pocas veces engaña, una mezcla de interés técnico y de evaluación humana. Cuando le pidieron que relatara la historia detrás del proyecto, Esteban no se limitó a cifras. Habló del abuelo, del sacrificio de su padre, de las noches de ensayo y de la carne puesta en la mesa. Habló de la posibilidad de que la ciencia fuera una herramienta para cuidar lo que ya funcionaba. Habló con una sinceridad que no necesitaba adornos. Los miembros del jurado tomaron notas, formularon preguntas sobre costos, replicabilidad, impacto social. Él respondió con datos y con la clase de honestidad que no rehúye límites ni promete imposibles. Al concluir su exposición, uno de los jurados, una mujer con gafas que lo miró con atención, le dijo: «Su propuesta es sólida, pero necesitamos evidencia de escalabilidad. ¿Qué apoyo espera obtener si resulta seleccionada?». Esteban contestó con la calma aprendida en los años de trabajar a pie de mostrador. Explicó la necesidad de alianzas, formación in situ y pequeños subsidios para replicar el modelo en comercios de barrios similares. Salió del edificio agotado, pero con la sensación de haber ofrecido lo mejor. Afuera, la ciudad parecía igual, pero para él algo se había modificado por dentro. La posibilidad de que su vocación y su origen caminaran juntos. Llamó a su madre, que lloró de alegría y orgullo, y luego a Carla, que le dijo que lo esperaba para celebrar con una cena sencilla. Javier ya había puesto un letrero en el frente de la carnicería que decía: «Hoy volvemos tarde».
en un gesto que era mezcla de humor y solidaridad. La espera del veredicto final sería otra prueba. Había recorrido el camino central, la idea, el prototipo, el apoyo de su gente. Ahora faltaba que otros reconocieran aquello que él ya sabía íntimamente. En la mesa de la noche, mientras la familia cenaba, el padre alzó su copa de agua y dijo, con voz que parecía más blanda que los usuales recados, «Por lo que viene, y por lo que somos». Esteban respondió con la vista fija en el plato, sabiendo que la verdad que había descubierto, que la ciencia no estaba peleada con la tradición, que el amor por el oficio podía transformarse, ya había empezado a transformar algo, sus propios vínculos. El teléfono vibró de nuevo en la madrugada. El mensaje era corto, resultados esta tarde. Esteban dejó el móvil sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. La ciudad se durmió con su rumor. En la casa, la lámpara de la cocina quedó encendida hasta tarde, como guardiana. Él revisó el diario del abuelo por última vez antes de acostarse, leyendo frases que hoy sonaban distintas. Se durmió imaginando la posibilidad, el premio materializando un proyecto que podía escalar. Se durmió convencido de que, gane o no, no habría vuelta atrás. Había en su pecho una mezcla de miedo y paz que no sabía nombrar. El día del anuncio final amaneció claro. Esteban subió al transporte con la mochila y el documento que lo identificaba. En la carnicería, el letrero decía, «Hoy volvemos tarde», con la caligrafía de Javier, que le guiñó desde la puerta. La ciudad, indiferente y a la vez compasiva en su rutina, acompañó con su ruido el trayecto. En el auditorio, la tensión era tangible. Proyectos de todo tipo, gente con trajes y carpetas, jurados que discutían en voz baja. El presentador anunció la lista de ganadores, y cuando pronunció el nombre de Esteban, algo en el aire pareció detenerse. Fue un momento que no cabía en palabras. La mirada de su madre desde la última fila, el abrazo de Carla, la mano firme de Javier. En el pecho, la cadena de expectativa se aflojó un poco. El trofeo no fue grande, tampoco era un cheque de lotería. Era, más bien, una señal, la posibilidad de acceder a un taller de capacitación, a pequeñas partidas para replicar el proyecto en 3 comercios piloto y, lo más valioso, la atención de una ONG que buscaba apoyar iniciativas comunitarias. No era la solución mágica, pero era una puerta abierta. Cuando volvió a la carnicería para contar la noticia, la escena fue sencilla. El padre, que había llegado temprano ese día, dejó el cuchillo de lado y lo miró con una mezcla de incredulidad y orgullo. No hubo sermones ni discursos grandilocuentes, solo un gesto que decía más. Puso la mano en el hombro de Esteban y lo apretó con fuerza. Los hermanos aplaudieron sin demasiada solemnidad. La madre lloró en el fregadero, como si hubiera liberado una emoción contenida. Esa tarde, la casa fue un lugar de pequeñas celebraciones. Los vecinos pasaron a felicitar, trajeron un pastel, se habló de oportunidades y de cómo aquello podía beneficiar a la comunidad. Esteban, sentado en la mesa con el trofeo a un lado, sintió que la verdad que había descubierto, que su vocación no era renuncia sino expansión del legado, se había hecho pública. Y con eso vinieron nuevas responsabilidades y posibilidades. La familia, en ese momento, parecía mirar el futuro con menos recelo y más curiosidad. Y sin embargo, sabía que el camino apenas comenzaba. No era suficiente un reconocimiento. Había que implementar, enseñar, convencer a otros pequeños comerciantes, ajustar el prototipo para realidades distintas, asegurar financiamiento sostenible. La victoria había sido un primer paso que abría un tramo más largo y exigente. Por la noche, cuando todo volvió a su calma, Esteban subió a su cuarto y abrió el diario del abuelo. Escribió una entrada sobre el día y al final pegó una nota. No olvides enseñar lo que aprendiste. Fue una promesa interna, no solo avanzar, sino llevar consigo a aquellos que le habían dado fuerza. Afuera, la ciudad respiraba su rutina. Adentro, la familia conversaba en voz baja, hablando de compras y de turnos, integrando de a poco una nueva normalidad. El trofeo brillaba en la repisa y la luz azul del monitor de la noche prometía nuevas horas de trabajo.
El peso en el pecho ya no era solo carga, era también responsabilidad y sobre todo una certeza de que el amor por su oficio y la búsqueda del conocimiento podían caminar juntos. A la mañana siguiente, la carnicería abriría con el sonido de siempre, y en la mesa habría otra historia para contar. La historia de un viaje inesperado que había empezado como una duda y que con paciencia, lucha y diálogo había transformado vidas. Pero todavía quedaban preguntas sin responder. ¿Cómo escalaría todo aquello realmente? ¿Cómo responderían otros comerciantes ante el cambio? ¿Sería suficiente el apoyo recibido para sostener la transformación? Esteban cerró la ventana de su cuarto y se preparó para el siguiente día. Una reunión con la ONG, visitas a otras tiendas y sobre todo la tarea más importante de todas, enseñar a quienes dudaban que la ciencia pudiera estar al servicio del barrio. A la mañana siguiente, el auditorio ya no parecía tan lejano. En la mesa de la cocina, entre el café y las migas del pan, Esteban repasó mentalmente los puntos que debía llevar a la reunión con la ONG. No quería promesas grandilocuentes, quería claridad. ¿Qué esperaban, qué daban y qué pedían a cambio? Su madre le ofreció la taza con manos que aún temblaban de la emoción del día anterior, y él sintió que aquella calma doméstica era una suerte de ancla. La sala de la ONG estaba en un edificio modesto en una calle donde los comerciantes sostenían el tránsito diario con sus saludos. Llegaron dos personas, Ana, coordinadora de proyectos, de voz afable y mirada práctica, y Martín, técnico con experiencia en procesos productivos comunitarios. Traían esquemas, listas y una calma que evitaba entusiasmos desmedidos. Explicaron que el premio incluía un taller intensivo, materiales para los pilotos y asesoría técnica durante 6 meses. También pidieron una contrapartida, compromiso de replicar, registrar resultados y trabajar con un par de reuniones mensuales para ajustar la estrategia. No buscamos obras de caridad, dijo Ana, queremos iniciativas replicables. Si su proyecto demuestra mejoras reales en prácticas y resultados, podemos ampliar la ayuda. Esteban asintió. Lo que más le interesó fue la oferta de un mentor que visitaría las tiendas piloto y la posibilidad de microcréditos flexibles si los indicadores mostraban progreso. Martín, por su parte, habló de indicadores sencillos: reducción de desperdicio, aumento de ventas de cortes preparados, satisfacción del cliente. Le pareció todo medible y alcanzable si lograba implicar a los colegas del barrio. Los primeros días posterior al anuncio fueron una mezcla de logística y nervios. Había que adaptar el prototipo para funcionar en distintos lugares. En la carnicería, con su mesa de trabajo y frío. En la panadería, con hornos y mostradores. En la tienda de la esquina, con estanterías y poca infraestructura eléctrica confiable. Cada negocio requería una versión práctica, no la idea ideal que él había imaginado en su cuaderno. Esteban comenzó las visitas de casa en casa, corte en mano cuando le tocaba, pero ahora con carpetas y una explicación clara. Se encontró con 3 respuestas distintas. Primero, la panadería de Doña Rosa, cuyo aroma a masa fresca llenó la vereda. Rosa lo recibió con un trapo en la mano y una sonrisa desconfiada. Al principio dijo que no quería experimentar, tenía clientes que llegaban por su pan tradicional y no vería sentido en cambiar nada. Pero cuando Esteban le mostró, con paciencia, cómo una pequeña modificación podría reducir pérdidas en las piezas horneadas que no se vendían en la tarde, algo en su mirada cambió. Rosa empezó a preguntar por los números, por el tiempo que demandaría, por si afectaría la receta. Al final, aceptó que hicieran una prueba durante una semana. En la tienda de la esquina, regentada por los hermanos Medina, la conversación fue diferente. Ellos estaban abiertos y, de hecho, siempre buscaban novedades. Preguntaron por los costos, por cómo se integraría con su libreta de cuentas, por la garantía. Fue fácil que se sumaran al piloto. El tercer caso fue el de don Héctor, dueño de la carnicería de enfrente, hombre de pocas palabras y tradición curtida. No confió en nada que sonara a novedad. Argumentó que su método había funcionado levantando la tienda durante 30 años y que no necesitaba experimentos. Salió cerrando la puerta con un golpe que fue más un enigma que un rechazo. Para Esteban, el no de don Héctor fue menos un obstáculo que un recordatorio. No todas las batallas se ganan con buenas ideas, algunas requieren tiempo y pruebas. Preparar
El primer taller fue una lección de humildad. No bastaba con explicar, había que diseñar ejercicios prácticos que funcionaran en la realidad del barrio. El prototipo, inicialmente pensado con piezas que él ensamblaba en su cuarto, tuvo que adaptarse para resistir el polvo de la carnicería y la humedad de la panadería. Martín vino una tarde y puso manos a la obra, ajustando materiales, recomendando proveedores locales y proponiendo una rutina de mantenimiento simple. Javier se ofreció a ayudar con la carpintería para los soportes, y al terminar una tarde de trabajo en la tienda, el joven herrero del barrio fabricó unas piezas que quedaron firmes y bonitas. La noche antes del taller, la carne en la nevera quedó etiquetada con pequeñas anotaciones, y todo el equipo se probó en la mesa de la casa. Esteban sintió de nuevo ese vértigo que mezclaba miedo y certeza. La responsabilidad ahora no era solo suya. Había caras que confiaban, manos que se habían comprometido. Se acostó tarde, con la idea de cómo explicar sin abrumar. El primer taller fue después del cierre de la carnicería, en la trastienda, iluminada por una lámpara amarilla. Llegaron Rosa, los hermanos Medina, un par de vecinos curiosos y Carla, que no quiso perderse la prueba. Esteban habló sin tecnicismos, mostró ejemplos concretos, dejó que tocaran, que movieran piezas, que hicieran preguntas. Contó una anécdota del abuelo para explicar por qué la observación y la paciencia eran tan importantes como cualquier instrumento. Hubo risas cuando una de las pruebas salió mal por un cable suelto. Alguien inventó un apodo para el dispositivo y la tensión se rompió. Cuando la primera medición funcionó y una pequeña porción de producto mostró una mejor conservación, el aplauso fue modesto pero sincero. Rosa puso la mano en su delantal como si tocara una reliquia nueva. Los hermanos Medina discutieron sobre cómo ajustar el horario de reposición. Esteban explicó que nada era definitivo y que la idea era aprender del día a día. 3 días después, Rosa reportó resultados, menos panes desechados y más piezas frescas vendidas hasta la tarde. Los hermanos Medina detectaron una tendencia a vender determinadas golosinas cuando las colocaban a cierta altura. La noticia viajó rápido por la calle, la prueba funcionaba. Para Esteban, aquella validación fue un aliento enorme, pero también un nuevo punto de partida. Tenía que sistematizar, reunir datos y preparar el informe para la ONG. En el barrio, la novedad provocó pequeñas discusiones. Algunos veían en la iniciativa una oportunidad para fortalecer el comercio local. Otros sospechaban que lo único que buscaban era competir con las grandes cadenas. Un vendedor ambulante lo felicitó en la calle y luego preguntó cómo aquello afectaría los precios. Un cliente de la carnicería comentó que era bueno que la gente aprendiera a cuidar lo suyo, pero que no debía olvidarse de los valores que distinguían al barrio. Y en medio de todo, una tarde mientras Esteban organizaba las anotaciones, apareció un rumor que parecía venir de la administración. Un inspector sanitario había pasado por la panadería de Doña Rosa y había dejado una nota sobre documentación pendiente. No era una citación formal, pero bastó para sembrar inquietud. ¿El proyecto requeriría permisos adicionales? ¿Existían regulaciones que no habían previsto? La posibilidad de que una necesidad administrativa frenase el impulso les recordó que los cambios no ocurren solo por buena voluntad y pruebas exitosas. Requieren navegar redes y normas que a veces son lentas y entorpecedoras. Esa noche, en la cocina, con la luz amarilla y el trofeo aún en la repisa como testigo silencioso, Esteban llamó a Ana de la ONG. Le contó del taller, de los primeros resultados y del comentario del inspector. Ana escuchó y propuso que el mentor legal de la organización los ayudara a revisar la documentación. Añadió que era mejor prevenir que lamentar y que un pequeño ajuste administrativo pronto quedaría resuelto si actuaban con rapidez. Respiró aliviado. Tenían avances y también obstáculos, pero ya sabían que no se enfrentaban solos. Prepararon una agenda para la próxima semana. Visitas formales a las 3 tiendas piloto, levantamiento de datos, asesoría legal y un encuentro con don Héctor para escuchar, entender y quizás sumar. La noche cayó con una sensación de trabajo por hacer, pero también con la seguridad de que el barrio ya no era el mismo que antes del reconocimiento. Había, en la cotidianeidad, un movimiento silencioso que empezaba a transformar rutinas. La semana que siguió se movió con la cadencia de quien aprende a bailar en suelo nuevo, firme cuando acertaba, torpe en los giros, pero con ganas de no dejar la música.
El mentor legal de la ONG, un hombre de barba canosa llamado Alejandro, llegó el martes por la mañana con una carpeta amplia y una sonrisa que, por profesional, no era frío sino capaz de tranquilizar. Se sentó en la cocina de Esteban, sobre la silla donde todavía quedaban marcas de harina de los panes de Rosa, y pasó las hojas con calma. Revisó las etiquetas, los registros de temperatura que habían empezado a llenar, las hojas de asistencia de los talleres y los pequeños formularios que los vecinos habían firmado cuando probaban las piezas. No es tanto como temen, dijo. Hay requisitos y formas, pero muchas veces la administración solo busca constancias claras. Quién hace qué, cómo se controla la cadena y evidencias de buenas prácticas. Ustedes ya traen parte de eso, solo hace falta ordenarlo y presentarlo. Esteban soltó el aire que no sabía que tenía guardado. Alejandro no prometió milagros, habló de plazos, de posibles inspecciones formales y de un procedimiento para responder sin perder tiempo. Propuso un modelo de registro sencillo, una carta de propósito para la iniciativa del barrio y una lista de documentos que podían entregar en una visita coordinada a la Oficina de Salud Municipal. Todo debía ser transparente, explicó, porque la transparencia adelantaba sospechas. Con el plan en mano, el equipo programó las visitas a los 3 comercios piloto. La primera Fue a la panadería de Doña Rosa, donde el olor a masa recién horneada parecía invadir la acera. Ella abrió la puerta con su delantal manchado de harina y ojos que brillaban cuando vio la carpeta de Alejandro. «Si esto sirve para que no tire más pan», dijo ella, «yo saco hasta la receta de la abuela». Hicieron juntas la comprobación de registros. Anotaron temperaturas en la barra donde las piezas reposaban. Tomaron fotos breves para anexarlas al informe. Los hermanos Medina, siempre prácticos, propusieron fijar un horario para la rotación de productos y un pequeño cartel que explicara a los clientes el porqué de los cambios. Más frescura, menos desperdicio. A Esteban le gustó cómo la idea de un cartel devolvía a la gente la sensación de pertenencia. No era un experimento externo, era su responsabilidad y su orgullo. La segunda parada fue la carnicería. Allí, bajo una luz blanca y cortante, llegaron 3 madres con niños que se escabullían entre los tarros. Los hermanos Medina colocaron las piezas de medición que habían fabricado y, con la misma soltura que mostraban al cortar un lomo, explicaron a los clientes que la rotación y la conservación eran ahora algo que controlaban con dispositivos simples y notas en la vieja libreta de ventas. Un cliente les preguntó si eso no subiría el costo final. Rosa, que observaba, le respondió con un ejemplo: menos desperdicio, más carne vendida. Ese flujo podía equilibrar el costo y sobre todo mantener el precio justo. El cliente se quedó pensativo, tocó la libreta y se marchó asintiendo. La tercera visita fue la más complicada, la tienda de don Héctor. Él había sido mencionado en pasillos del barrio con respeto y algo de distancia. Su local era una mezcla de bodega antigua y memoria. Una esquina con cajas apiladas, latas bien ordenadas y un mostrador que había visto disputas y reconciliaciones por igual. Don Héctor recibió a la comitiva con la frente arrugada por la costumbre de no aceptar sorpresas. «He oído que vienen con ideas», dijo, andando entre estantes. «Me gusta la gente que se mueve, pero también valoro lo que dura». Esteban le explicó los datos, las primeras cifras, la manera en que la comunidad había empezado a reducir pérdidas. Don Héctor escuchó con la mano en el mostruario. Cuando Alejandro explicó la parte legal, el comerciante asintió con prudencia. Al final, ofreció su local como punto de encuentro para un día de mercado, donde probarían los ajustes de exposición y rotación. Quería verlo en las propias ventas, ser testigo, no testimonio de oídas. Mientras tanto, en la oficina de la ONG, Ana preparó el informe preliminar para la fundación que había patrocinado la iniciativa. Lo quería claro y con cifras: porcentaje de reducción de merma en los 3 comercios, horarios que funcionaron, comportamiento de ventas por ubicación de producto y un apartado de testimonios. Carla escribió los testimonios con palabras sencillas, la carta de una clienta que dijo haberse sorprendido al pagar menos por... El pan que antes se desechaba fue la que más conmovió a Esteban. Un dato pequeño, pensó, que contenía una historia humana. No todo fue calma, hubo una tarde de discusión en la vereda. 2 vendedores ambulantes, que vivían del trueque y de la rapidez, mostraron recelo. Temían que los ajustes de horario y presentación los dejaran fuera.
Un joven del barrio, que había oído hablar con entusiasmo de la posible expansión del proyecto a otras calles, expresó su temor a que la intervención atrajera inspectores más severos y que todo terminara en multas. La conversación, acalorada en momentos, sirvió para mostrar que cambiar rutinas siempre abría heridas antiguas. Esteban aprendió a escuchar sin apurarse a defender. Explicó que no buscaban sancionar a nadie, sino aprender juntos. Propuso llevar un taller libre para vendedores ambulantes, con horario flexible, donde se mostraran técnicas de conservación que no necesitaban inversión grande. Fue una idea tomada con cautela. Algunos se inscribieron, otros dijeron que llegarían si el sol no les agobiaba. La nota del inspector que había pasado por la panadería siguió rondando como un ave que no se decide a volar. Alejandro ofreció acompañarlos a la oficina municipal. La visita fue breve y se produjo con la eficacia de quien conoce los pasillos administrativos. La funcionaria explicó que la nota era más un recordatorio que una amonestación. Quería papeles vigentes y constancias de capacitación. Al ver la carpeta de Esteban y las hojas firmadas por participantes del taller, la funcionaria sonrió y dijo que, si presentaban el informe y un plan de seguimiento, la municipalidad consideraría la iniciativa como un proyecto comunitario, lo que matizaba el trato. Esa tarde, en la carnicería, la gente celebró la noticia con un café. El rumor de la aceptación calmó dudas, pero abrió otras. Ahora que el aparato había pasado la prueba, ¿cómo escalar? ¿Qué ocurriría si una cadena grande entendía el mecanismo y lo implementaba en masa, dejando al barrio como ejemplo barato y no como beneficiario principal? Las conversaciones derivaron hacia la protección de la identidad local. Necesitaban manuales, formación continua y un sello de barrio que certificara la procedencia y el propósito de la iniciativa. El encuentro con don Héctor se había pospuesto para el viernes por la mañana. Ana sugirió que, además de entregar el informe a la municipalidad, el equipo convocara una asamblea en la sala parroquial. Era importante que los vecinos, los vendedores ambulantes y los clientes escucharan los avances directamente e hicieran preguntas. Don Héctor aceptó moderar la asamblea. Su sola presencia, pensaron, daría peso y tranquilizaría a muchos. Esteban pasó la noche repasando la presentación. Ensañó cómo decir los números sin aburrir, cómo contar las pequeñas historias que había reunido sin que sonaran a discurso. En la repisa, la lámpara amarilla parecía un testigo paciente. Antes de dormir, miró las anotaciones, fechas, cifras, nombres. Un mapa de la calle hecho con palabras. Sintió otra vez ese vértigo que ya conocía, miedo y certeza entrelazados. Pero ahora no estaba solo frente al abismo. Tenía manos que se habían comprometido, y eso pesaba, en el buen sentido. El viernes amaneció con el cielo claro. Los preparativos se movieron como una maquinaria de confianza. Carteles pegados con cinta, sillas en la sala parroquial, una mesa con café y pastas de la panadería. Los vecinos comenzaron a llegar antes de la hora, unos con curiosidad, otros con la firmeza de quien protesta en silencio. Don Héctor tomó la palabra al inicio, con voz grave y medida, y presentó el proyecto como si fuera una herencia por cuidar, y no un premio para exhibir. Cuando Esteban habló, sintió la voz más firme que en sus propios sueños. Mostró las primeras cifras, contó con humildad los tropiezos, y propuso pasos concretos. Formación trimestral, un pequeño sello de barrio, plazos para revisar las medidas y un comité rotativo que cuidara la continuidad. Al final, la sala estalló en preguntas, propuestas y en un sí común que fue al mismo tiempo compromiso y desafío. Esa noche, al regresar a su casa, Esteban supo que el proyecto había pasado un umbral. Ya no era un experimento de una persona, ni una iniciativa de ONG. Comenzaba a convertirse en un modo de hacer del barrio. Tenía por delante la tarea de transformar la voluntad en rutina, la buena intención en hábito y la curiosidad en conocimiento compartido. Cerró la puerta con la calma de quien entiende que el trabajo verdadero apenas estaba comenzando.